Millonaria es alertada por una mesera. No vayas a la reunión. A la mañana siguiente, había un auto de lujo cerca de su humilde casa. En un pequeño restaurante en el corazón de la ciudad, donde los aromas de café recién hecho y comida casera llenaban el aire, Sofía atendía las mesas con rapidez y precisión. A pesar del cansancio reflejado en su rostro, siempre llevaba una sonrisa que ocultaba las largas jornadas de trabajo que enfrentaba día tras día. Con su uniforme desgastado y cabello recogido de manera apresurada, era una figura discreta que rara vez llamaba la atención. Desde hacía 2 años, Sofía trabajaba en ese lugar, aunque soñaba con algo más grande. Aceptaba que ese pequeño espacio era todo lo que tenía por ahora. Cada día observaba cómo entraban y salían los clientes. Personas de todos los niveles sociales, pero había una en particular que siempre captaba su atención: Valeria Montenegro. Valeria, una mujer que parecía tenerlo todo. Llegaba al restaurante casi siempre al anochecer. Vestía trajes de diseñador, con tacones que resonaban sobre el suelo de madera, y llevaba consigo un aire de superioridad que imponía respeto y distancia. Era conocida en la ciudad como una de las empresarias más poderosas, dueña de una fortuna inmensa y de una actitud que muchos calificaban de implacable. Para Sofía, Valeria no era solo una cliente habitual, era un recordatorio constante del tipo de vida que ella jamás tendría. Esa noche, Valeria entró al restaurante como siempre, con su porte impecable, su cabello perfectamente arreglado y un celular en la mano que parecía ser más importante que cualquier cosa a su alrededor. Se sentó en su mesa habitual, cerca de la ventana, con la vista hacia las luces de la ciudad. Sofía, desde lejos, suspiró. Siempre igual, tan fría, tan inalcanzable. Pensó en silencio mientras servía a otro cliente. Como de costumbre, Valeria pidió lo mismo: un café americano sin azúcar y una ensalada ligera. Sofía anotó el pedido sin mirarla directamente, porque aunque la veía constantemente, había algo en Valeria que la intimidaba. Sin embargo, mientras llevaba el café a la mesa, notó algo diferente esa noche. En el rincón más oscuro del restaurante, 2 hombres estaban sentados, susurrando entre sí con un aire de conspiración, aunque intentaban ser discretos. Sofía, acostumbrada a escuchar fragmentos de conversaciones mientras trabajaba, captó algo que llamó su atención. «¿Estás seguro de que todo está listo?», dijo uno de los hombres, en voz baja pero lo suficientemente clara para que Sofía alcanzara a escuchar mientras pasaba cerca de ellos con la bandeja en mano. «Claro que sí. Ella no tiene idea de lo que le espera. Mañana será el día», respondió el otro con una sonrisa que le heló la sangre a Sofía. La palabra «ella» resonó en su cabeza como una alarma. Al mirar hacia la mesa de Valeria, sintió un extraño presentimiento. ¿Podrían estar hablando de ella? No tenía pruebas, pero algo en su instinto le decía que no era una coincidencia. Sofía continuó con su trabajo, pero no podía quitarse esas palabras de la cabeza. A lo largo de la noche, los hombres continuaron conversando, y aunque Sofía intentaba concentrarse en sus tareas, su atención volvía a ellos cada vez que pasaba cerca. Escuchó fragmentos como «reunión», «problema resuelto» y «nadie sospechará». Su inquietud aumentaba con cada palabra. No podía asegurarlo, pero todo parecía indicar que algo malo estaba por suceder. Cuando Valeria terminó su café y comenzó a recoger sus cosas para irse, Sofía sintió que tenía que actuar. «Si no digo algo ahora, podría arrepentirme después», pensó, tomando aire profundamente para armarse de valor. «Disculpe, señora Montenegro», dijo Sofía, acercándose a la mesa con las manos ligeramente temblorosas. Valeria levantó la vista de su celular. Claramente molesta por la interrupción, observó a Sofía con esa mirada fría que la caracterizaba, evaluándola rápidamente de pies a cabeza. «¿Sí?», respondió Valeria, con un tono que parecía más una advertencia que una invitación a hablar. «Perdón si esto suena extraño, pero escuché algo que creo que debería saber». Sofía luchó por mantener su voz firme, pero el nerviosismo se notaba en sus palabras. «Creo que su reunión de mañana podría no ser segura. Escuché a 2 hombres hablando de algo relacionado con usted y no sonaba bien». Valeria arqueó una ceja, claramente incrédula. La idea de que una simple mesera le diera un aviso importante le parecía absurda. Sin embargo, algo en la expresión de Sofía la hizo dudar por un instante.
¿Qué estás diciendo?, preguntó Valeria, entre molesta y curiosa. Solo quiero advertirle, no sé exactamente qué planean, pero parecía algo malo. Quizá debería tener cuidado, insistió Sofía, bajando la mirada al final. Valeria suspiró, dejando su taza sobre la mesa con un gesto elegante. Aprecio tu preocupación, pero no tienes idea de lo que estás diciendo. Mi vida no es asunto tuyo. Buenas noches, respondió con desdén. Tomando su bolso y saliendo del restaurante, Sofía se quedó en el lugar, sintiendo una mezcla de frustración y alivio. Había hecho lo correcto, pero la frialdad de Valeria la dejó con una sensación amarga. Mientras limpiaba la mesa que Valeria había ocupado, no podía dejar de preguntarse, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si solo fue una coincidencia? Esa noche, caminando hacia su pequeña casa en un barrio modesto, Sofía no podía sacar a Valeria de su mente. ¿Qué tal si mañana algo realmente pasa? Podría haber hecho más. Por otro lado, en su lujoso departamento, Valeria, con una copa de vino en la mano, reflexionaba sobre las palabras de Sofía, aunque odiaba admitirlo. Una pequeña parte de ella no podía ignorar lo que esa joven mesera había dicho. Tal vez, solo tal vez, había algo que debía considerar. La mañana siguiente, Valeria Montenegro se despertó temprano, como siempre, preparada para enfrentar otro día lleno de reuniones y negociaciones. Aunque estaba acostumbrada a vivir bajo presión, algo se sentía diferente esa mañana. Las palabras de la joven mesera del restaurante resonaban en su mente, como un eco persistente. Valeria intentó ignorarlas mientras repasaba mentalmente su agenda. Es absurdo, se dijo a sí misma mientras revisaba su correo electrónico. ¿Por qué debería prestarle atención a una desconocida? Sin embargo, una punzada de inquietud la invadió. La reunión de esa tarde era crucial para sus negocios. Se trataba de una negociación con socios potenciales que podrían abrir nuevas puertas a nivel internacional. Era un movimiento calculado, como todo lo que hacía, pero no podía negar que algo la incomodaba. Si algo sale mal, mi reputación podría quedar arruinada. Para distraerse, Valeria dedicó la mañana a revisar documentos y comunicarse con su equipo, aunque intentaba concentrarse. De vez en cuando se sorprendía mirando por la ventana, sumida en pensamientos. Finalmente, antes de salir hacia la oficina, decidió hacer algo que rara vez hacía: llamar a su jefe de seguridad, Antonio, para pedirle un análisis detallado de los antecedentes de las personas involucradas en la reunión. Antonio, quiero que investigues a fondo a los socios de la reunión de hoy. Quiero saber si hay algo, lo que sea, que pueda representar un riesgo, dijo Valeria con firmeza mientras se ajustaba el abrigo. Antonio, sorprendido por la solicitud poco habitual de Valeria, aceptó inmediatamente. Aunque no entendía del todo el origen de la preocupación, sabía que Valeria no hacía este tipo de peticiones sin una razón válida. Valeria llegó a su oficina, un espacio amplio con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Su asistente personal, Miriam, la recibió con un resumen de la agenda del día. Todo parecía estar en orden, pero Valeria no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Pasaron las horas, y al mediodía, Antonio regresó con los resultados de su investigación. Entró a la oficina de Valeria con un semblante serio, sosteniendo una carpeta en la mano. «Señora Montenegro, hay algo que debería ver», dijo, colocándole los documentos en el escritorio. Valeria tomó la carpeta y comenzó a leer. Su rostro, inicialmente impasible, empezó a cambiar a medida que avanzaba en las páginas. Según el informe, uno de los principales socios que asistirían a la reunión tenía vínculos con empresas involucradas en fraudes financieros y actividades ilícitas. Además, había indicios de que esa persona estaba siendo investigada en otro país por manipulación de contratos. «Esto no puede ser posible», murmuró Valeria, sintiendo una mezcla de indignación y sorpresa. Siempre había sido meticulosa con las personas con las que hacía negocios. ¿Cómo era posible que no hubiera visto estas señales antes? Antonio, que permanecía de pie frente a ella, habló con precaución. «Parece que intentaron ocultar estos vínculos bajo empresas fachada. Si no hubiera investigado a fondo, nunca lo habríamos sabido». Valeria cerró la carpeta y se recargó en su silla, pensativa. Las palabras de Sofía volvieron a su mente. «Algo malo puede pasar»,
aunque al principio había descartado la advertencia de la joven mesera como una tontería. Ahora se daba cuenta de que tal vez no había sido una coincidencia. ¿Cómo lo supo ella? «Cancela la reunión», ordenó finalmente, con un tono que no admitía discusión. Miriam y Antonio intercambiaron miradas sorprendidas, pero ninguno de ellos cuestionó la decisión. Valeria no solía cancelar reuniones importantes, pero ambos sabían que cuando tomaba una decisión, lo hacía con razones sólidas. Horas después, Valeria regresó a su departamento, mientras se quitaba los tacones y se servía otra copa de vino. No podía dejar de pensar en la joven mesera. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Cómo había llegado a escuchar algo que incluso su equipo de seguridad no detectó a tiempo? Había algo intrigante en todo esto, algo que Valeria no podía ignorar. A la mañana siguiente, Valeria tomó una decisión impulsiva, algo poco común en ella. Ordenó a su chofer que la llevara al barrio donde estaba ubicado el restaurante. Aunque no tenía un plan claro, sabía que necesitaba hablar con Sofía. Algo en su interior le decía que esa joven merecía una explicación. Sofía, por su parte, había comenzado su día como cualquier otro. Había trabajado hasta tarde la noche anterior y se había despertado temprano para hacer las compras necesarias antes de su turno. Mientras caminaba por su vecindario con una bolsa de pan en la mano, notó un auto de lujo estacionado cerca de su casa. Al principio pensó que debía ser un error, pero cuando el chofer bajó del vehículo y abrió la puerta trasera, su corazón dio un vuelco. Era Valeria Montenegro. Sofía se quedó paralizada mientras Valeria bajaba del auto con su habitual porte elegante. La empresaria la miró directamente, con una expresión que mezclaba curiosidad y determinación. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo Valeria, con un tono que no admitía un no como respuesta. Sofía asintió, todavía incrédula de que aquella mujer hubiera ido hasta su vecindario, sin decir una palabra. La llevó al pequeño comedor de su casa. Aunque el lugar era modesto, estaba ordenado y limpio. Valeria observó los detalles mientras se sentaba en una de las sillas desgastadas. «Quiero agradecerte por lo que hiciste», dijo Valeria. Y aunque sus palabras eran sinceras, su tono aún conservaba esa frialdad característica. «Tenías razón. La reunión de ayer era una trampa. Si no hubiera cancelado, habría cometido un error fatal». Sofía sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que Valeria le agradecería de esa manera. Sin embargo, no pudo evitar preguntar: ¿cómo lo supo? ¿Qué descubrió? Valeria suspiró y le explicó todo lo que había pasado. A medida que la conversación avanzaba, Sofía notó que había algo más detrás de la gratitud de Valeria. Finalmente, la empresaria hizo una propuesta inesperada. «Quiero ofrecerte un trabajo. Necesito a alguien como tú, alguien que vea lo que otros no ven». Sofía la miró con incredulidad, sin saber si aquello era un sueño o el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Sofía no podía creer lo que acababa de escuchar. Frente a ella, Valeria Montenegro, la mujer que hasta hace unos días parecía intocable, le estaba ofreciendo un trabajo. Era un cambio tan abrupto e inesperado que le costaba procesarlo. Sentada en su modesto comedor, con el aroma del café recién hecho llenando el aire, sentía que el mundo se había puesto de cabeza. «Un trabajo», repitió Sofía, todavía incrédula. «Sí», respondió Valeria con firmeza, cruzando las piernas mientras se acomodaba en la silla de madera. «Quiero que trabajes conmigo como mi asistente personal. Tienes algo que no mucha gente posee, la capacidad de observar y entender lo que otros no ven. Eso es invaluable». Sofía parpadeó varias veces, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Nunca en su vida había recibido una oferta como esa. Su experiencia laboral se limitaba a largas jornadas en el restaurante, limpiando mesas y sirviendo café. ¿Cómo podía ella, una simple mesera, encajar en el mundo de Valeria Montenegro? «No sé qué decir», murmuró Sofía, bajando la mirada hacia sus manos, que jugaban nerviosas con el borde de su delantal. «No necesitas decidir ahora», dijo Valeria, con un tono que, aunque amable, dejaba claro que esperaba una respuesta positiva. «Pero te aseguro que esta es una oportunidad que no deberías dejar pasar». Valeria dejó sobre la mesa una tarjeta con su nombre y número personal, un gesto que impresionó a Sofía. Jamás habría imaginado que alguien como Valeria Montenegro le entregaría algo tan personal. Antes de levantarse para marcharse, Valeria añadió: «Piensa en ello.
trabajar conmigo no será fácil, pero puede cambiar tu vida. Con esas palabras, Valeria salió del pequeño departamento, dejando a Sofía inmersa en una tormenta de emociones. Miró la tarjeta sobre la mesa, preguntándose si realmente sería capaz de aceptar esa oferta. ¿Qué tengo yo que ofrecerle a una mujer como ella?, pensó sin embargo. En el fondo, algo le decía que tal vez esta era la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Esa noche, mientras Sofía intentaba dormir, la idea seguía rondando su mente. No sabía cómo explicarlo, pero algo en la forma en que Valeria la había mirado le hizo sentir que había algo más detrás de esa oferta. ¿Era solo gratitud, o había algo más que Valeria no estaba diciendo? Al día siguiente, Sofía llegó al restaurante más temprano de lo habitual. Necesitaba distraerse, así que se puso a limpiar mesas y organizar la despensa, intentando mantener su mente ocupada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que uno de sus compañeros, Marcos, notara que algo estaba diferente en ella. «¿Qué te pasa, Sofía? Pareces más callada de lo normal», dijo Marcos, mientras colocaba un par de tazas sobre el mostrador. «Nada. Bueno, algo, pero no sé si debería decirlo», respondió ella, encogiéndose de hombros. «¿Desde cuándo guardas secretos?» «Vamos, suéltalo». Sofía dudó por un momento, pero finalmente decidió contarle a Marcos lo que había pasado con Valeria Montenegro. Mientras hablaba, él la miraba con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «¿Me estás diciendo que Valeria Montenegro, la dueña de Medio Mundo, vino a tu casa y te ofreció un trabajo?», preguntó Marcos incrédulo. «Así es», respondió Sofía, sintiendo que sonaba ridículo incluso al decirlo en voz alta. «Sofía, esto es increíble. ¿Por qué no has aceptado ya?», exclamó Marcos, casi derramando las tazas que sostenía. No sé si estoy lista para algo así. Es un mundo completamente diferente al mío». «¿Qué pasaría si fracaso?». Marcos se detuvo por un momento y la miró con seriedad. «¿Y qué pasa si no fracasas? A veces, las oportunidades no se repiten, Sofía. Tal vez esto sea lo que necesitas para salir de aquí y empezar de nuevo». Las palabras de Marcos resonaron en ella durante el resto de su turno. No pudo dejar de pensar en lo que había dicho, y si esta era su única oportunidad de cambiar su vida. Esa misma tarde, Sofía se armó de valor y marcó el número en la tarjeta de Valeria. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba el tono de llamada. Finalmente, la voz de Valeria respondió al otro lado de la línea. «Sofía», dijo Valeria, como si supiera que sería ella. «Sí, soy yo. Estuve pensando en lo que me dijo y quiero aceptar su oferta», respondió Sofía, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. Valeria sonrió al escuchar la respuesta, aunque no lo dijo en voz alta. Estaba satisfecha de que Sofía hubiera tomado la decisión correcta. «Perfecto. Quiero que empieces mañana. Te enviaré un coche para recogerte a las 8 en punto. Ponte algo cómodo, porque será un día largo». Al colgar, Sofía sintió una mezcla de emoción y miedo. Sabía que estaba entrando en un mundo desconocido, pero también sabía que no podía seguir viviendo como hasta ahora. Esa noche, preparó su ropa con cuidado, revisando cada detalle. Aunque su guardarropa era limitado, quería causar una buena impresión. Al día siguiente, a las 8 en punto, un coche negro llegó a la puerta de su casa. Sofía respiró hondo antes de subir, sabiendo que este era el inicio de algo grande. Al llegar a la oficina de Valeria, un imponente edificio en el centro de la ciudad, quedó maravillada por la elegancia y el lujo del lugar. Cada detalle parecía sacado de una película. Valeria la recibió en su despacho, un espacio amplio con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Sin perder tiempo, Valeria comenzó a explicarle sus tareas. Sin embargo, mientras hablaban, Sofía notó que había algo en los ojos de Valeria, algo que no encajaba con su actitud fría. Sofía no podía saberlo aún, pero detrás de la fachada de éxito de Valeria Montenegro, había secretos que cambiarían su vida para siempre. Sofía entró al lujoso despacho de Valeria Montenegro con pasos cautelosos. Era la primera vez que pisaba un lugar tan impresionante y no podía evitar sentirse fuera de lugar. Las paredes estaban decoradas con cuadros modernos de artistas famosos, y el mobiliario era minimalista pero elegante, con un toque de sofisticación que parecía propio del mundo de Valeria. Las enormes ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad,
como si todo estuviera al alcance de quien ocupaba esa oficina. «Pasa, Sofía», dijo Valeria, sentada detrás de un escritorio de vidrio impecable, con su característico aire de autoridad. Sofía respiró hondo y dio unos pasos hacia adelante. Nerviosa. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó, sintiendo que sus manos sudaban ligeramente. Había pasado de ser una mesera invisible en un pequeño restaurante a estar en el centro del mundo de Valeria Montenegro, y la transición era tan abrumadora como irreal. «Bien, vamos a empezar con lo básico», continuó Valeria, observándola detenidamente, como si intentara medir cada una de sus reacciones. «Como mi asistente personal, tu trabajo no será solo organizar mi agenda o responder correos. Necesito a alguien que pueda adaptarse rápidamente, alguien que entienda cuándo actuar y cuándo quedarse en silencio. ¿Crees que puedes hacerlo?». Sofía tragó saliva antes de responder. «Lo intentaré, señora Montenegro. Haré todo lo posible por cumplir con sus expectativas». Valeria arqueó una ceja, como si encontrara esa respuesta aceptable pero no suficiente. «Bien, entonces, vamos a ponerte a prueba desde hoy mismo», antes de que Sofía pudiera preguntar qué significaba eso. Valeria se levantó de su silla y tomó una carpeta gruesa que estaba sobre su escritorio. Se la entregó a Sofía, quien la recibió con cuidado, sintiendo el peso simbólico de esa simple acción. «Aquí tienes los detalles de una negociación importante que estoy llevando a cabo. Necesito que organices toda esta información en un resumen claro y conciso. Quiero que identifiques cualquier posible inconsistencia o problema. Tienes 2 horas». Sofía abrió los ojos con sorpresa. ¿2 horas? Nunca había hecho algo similar, y el desafío le pareció casi imposible. Sin embargo, sabía que no podía mostrar dudas frente a Valeria. «Entendido», dijo finalmente. Intentando sonar más segura de lo que realmente estaba, Valeria le indicó una sala contigua con una mesa y una computadora. Sofía se dirigió allí con la carpeta en mano, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de aceptar. «Esto es una prueba», se dijo a sí misma mientras se sentaba frente a la computadora. «Si quiero quedarme aquí, tengo que demostrar que puedo hacerlo». Durante las siguientes 2 horas, Sofía trabajó con una concentración que nunca antes había sentido. Aunque al principio los términos y cifras en los documentos la confundían, se obligó a mantenerse enfocada, leyendo con detenimiento y tomando notas. Con cada página que revisaba, comenzaba a comprender mejor la importancia de esa negociación. No solo estaba en juego una gran cantidad de dinero, sino también la reputación de Valeria y su empresa. Poco a poco, Sofía logró organizar la información en un documento claro y estructurado. Cuando finalmente terminó, sintió una mezcla de agotamiento y orgullo. Había logrado completar la tarea, aunque todavía no sabía si lo que había hecho sería suficiente para impresionar a Valeria. Regresó al despacho con el resumen en mano, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Valeria, quien estaba revisando unos papeles, levantó la vista al verla entrar. «¿Ya terminaste?», preguntó con tono neutral. «Sí, aquí está», respondió Sofía, entregándole el documento. Valeria tomó el papel y comenzó a leerlo en silencio. Sofía aprovechó ese momento para observarla con más atención. A pesar de su actitud fría y controlada, había algo en Valeria que la intrigaba. Sus ojos, aunque severos, tenían una profundidad que sugería que había mucho más detrás de su fachada de mujer implacable. «No está mal», dijo Valeria finalmente, rompiendo el silencio. «Cometiste un par de errores menores, pero el contenido es sólido para ser tu primer día. Diría que hiciste un buen trabajo». Sofía sintió un alivio inmenso al escuchar esas palabras, aunque Valeria no lo había dicho de manera efusiva. Sabía que ese era el equivalente a un cumplido viniendo de ella. «Gracias, señora Montenegro. Prometo que mejoraré con el tiempo», respondió Sofía con una sonrisa tímida. Valeria asintió, pero antes de que Sofía pudiera relajarse, añadió: «Ahora que terminaste con eso, vamos al siguiente paso. Acompáñame». Sin darle tiempo para procesar lo que acababa de decir, Valeria se levantó y caminó hacia la puerta. Sofía la siguió rápidamente, sin saber qué esperar. Salieron del despacho y se dirigieron al ascensor, que las llevó a uno de los pisos inferiores del edificio. Al llegar, Sofía se encontró en una sala de reuniones elegante, donde varios miembros del equipo de Valeria esperaban. «Escuchen todos», dijo Valeria al entrar, con un tono que exigía atención inmediata.
Ella es Sofía, mi nueva asistente personal. A partir de ahora, trabajará conmigo directamente, así que será mejor que la traten con el mismo respeto que me tienen a mí. Los murmullos comenzaron a circular entre los presentes, y Sofía sintió las miradas curiosas e incluso desconfiadas de algunos. Sin embargo, decidió mantenerse firme. Sabía que ganarse el respeto de esas personas no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. «Sofía, toma asiento», indicó Valeria, señalando una silla junto a ella en la mesa de reuniones. Durante la siguiente hora, Valeria dirigió una discusión sobre los próximos proyectos de la empresa. Aunque Sofía no entendía todos los detalles, escuchó con atención, tomando notas y observando cómo Valeria manejaba cada situación con confianza y autoridad. «Quiero llegar a ser así algún día», pensó, admirando la forma en que Valeria parecía tener todo bajo control. Cuando la reunión terminó, Valeria se volvió hacia Sofía. «Hiciste un buen trabajo hoy, pero esto es solo el comienzo. Si quieres estar aquí, tendrás que esforzarte aún más». Sofía asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. Sabía que estaba enfrentando un desafío enorme, pero también sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando. Lo que no podía imaginar era que este nuevo camino la llevaría a descubrir secretos que cambiarían su vida para siempre. El día después de la intensa primera jornada de trabajo, Sofía llegó al edificio de Montenegro Global con una mezcla de entusiasmo y agotamiento. Aunque su cuerpo estaba cansado, su mente no podía dejar de pensar en lo mucho que había aprendido en tan poco tiempo. Sin embargo, también comenzaba a darse cuenta de que trabajar con Valeria Montenegro no solo significaba enfrentarse a desafíos profesionales, sino también a un ambiente lleno de tensiones, secretos y poder. Apenas puso un pie en la oficina principal, sintió las miradas del resto del equipo sobre ella. Algunos empleados murmuraban entre ellos, mientras otros la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Era evidente que su repentina llegada había causado revuelo. Sofía intentó ignorar las miradas y se dirigió al despacho de Valeria, donde sabía que la esperaban nuevas tareas. «Puntual, me gusta eso», dijo Valeria sin apartar la vista de la pantalla de su computadora cuando Sofía entró en la oficina. «Hoy vamos a revisar los documentos de un proyecto importante. Hay muchas piezas involucradas y necesito que tomes nota de todo». Sofía asintió, sentándose en la pequeña mesa que Valeria había dispuesto para ella en una esquina del despacho. A pesar de la frialdad con la que Valeria hablaba, Sofía comenzaba a notar pequeños gestos que sugerían una pizca de consideración. «Es exigente, pero no injusta», pensó mientras organizaba sus materiales para el día. La mañana transcurrió entre reuniones y revisiones de documentos. Sofía se esforzaba por mantenerse al día con el ritmo vertiginoso de Valeria, tomando notas detalladas y memorizando términos que antes le eran desconocidos. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, algo captó su atención. En varios de los documentos que revisaban, notó un nombre que se repetía: Clara G. No estaba seguro de qué significaba, pero parecía estar relacionado con varios contratos y transacciones importantes. Decidida a no quedarse con la duda, Sofía aprovechó un momento de pausa para preguntar: «Señora Montenegro, he notado que el nombre Clara G. aparece en muchos de estos documentos. ¿Es alguien importante para la empresa?», preguntó con cautela, sin querer parecer impertinente. Valeria, que estaba revisando unos papeles, se detuvo de golpe. Sus ojos se fijaron en Sofía, y por un momento, el ambiente en la sala se volvió tenso. «Es irrelevante. Concéntrate en tu trabajo y deja de hacer preguntas que no te corresponden», respondió Valeria, su tono más cortante de lo habitual. Sofía sintió cómo el color subía a sus mejillas. «¿Qué dije?», pensó, arrepintiéndose de haber preguntado. Sin embargo, la reacción de Valeria solo aumentó su curiosidad. ¿Quién era Clara G? ¿Y por qué ese nombre provocaba una reacción tan fuerte? Más tarde, mientras Valeria estaba en una reunión privada, Sofía aprovechó para organizar algunos documentos en la sala contigua. Mientras lo hacía, se encontró con una carpeta antigua, diferente de las demás. Estaba etiquetada con el nombre Proyectos Privados y parecía estar olvidada en un rincón del estante, aunque sabía que no debía. La curiosidad fue más fuerte que ella. Abrió la carpeta y encontró una serie de cartas y contratos antiguos. En ellos, el nombre Clara G.
Aparecía repetidamente, junto con referencias a una mansión que pertenecía a la familia Montenegro. Sin querer, Sofía se encontró leyendo una de las cartas, escrita con una caligrafía elegante pero urgente. Valeria, sabes que esto no puede seguir así. Clara necesita respuestas. Y tú eres la única que puede dárselas. No puedes ignorarlo para siempre. Sofía sintió un escalofrío al leer esas palabras. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Por qué Valeria había reaccionado de manera tan brusca cuando mencionó a Clara G., justo cuando estaba por seguir leyendo? Escuchó el sonido de pasos acercándose. Cerró rápidamente la carpeta y la devolvió a su lugar, intentando actuar con normalidad. Valeria entró en la sala poco después, con una expresión que no dejaba lugar a distracciones. «Vamos, Sofía, tenemos que revisar los informes de los accionistas antes de la próxima reunión», dijo, sin notar el nerviosismo de Sofía. Durante el resto del día, Sofía no pudo quitarse de la cabeza lo que había leído, aunque sabía que no debía involucrarse en los asuntos privados de Valeria. Algo en su interior le decía que había una conexión importante entre esa Clara G. y la familia Montenegro. Además, las palabras de la carta sugerían que Valeria estaba evitando enfrentar algo del pasado, algo que parecía ser más personal que profesional. Al final de la jornada, cuando Valeria ya se había retirado, Sofía decidió quedarse un poco más para organizar los papeles que habían utilizado. Mientras lo hacía, volvió a mirar hacia la estantería donde había encontrado la carpeta. Sabía que estaba arriesgándose, pero no podía ignorar la sensación de que había más detrás de esa historia. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, escuchó una voz detrás de ella. ¿Buscando algo?, preguntó Miriam, la asistente personal de Valeria, antes de la llegada de Sofía. Sofía se giró rápidamente, tratando de ocultar su sorpresa. «Oh, solo estaba organizando los papeles», respondió, intentando sonar casual. Miriam la observó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Había algo en su expresión que incomodaba a Sofía, como si supiera más de lo que decía. «Tienes suerte, Sofía. No muchas personas reciben una oportunidad como esta. Pero un consejo, no te metas en asuntos que no te corresponden. Podrías arrepentirte», dijo Miriam antes de marcharse. Sofía sintió un escalofrío mientras veía a Miriam alejarse. Sus palabras sonaban tanto como una advertencia como una amenaza. Sabía que había tocado un tema delicado, pero también sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. «Hay algo más aquí, y tengo que averiguarlo», pensó, con una determinación que comenzaba a crecer en su interior. Lo que Sofía no sabía era que ese nombre, Clara G., estaba relacionado con un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre Valeria, y más importante, sobre sí misma. La semana avanzó con un ritmo vertiginoso para Sofía. Cada día parecía una montaña de nuevas tareas, términos desconocidos y desafíos que ponían a prueba no solo su capacidad, sino también su paciencia, aunque intentaba mantenerse enfocada en el trabajo. La curiosidad sobre Clara G. y los secretos que rodeaban a Valeria Montenegro no la abandonaban. Las palabras de Miriam seguían resonando en su mente. «No te metas en asuntos que no te corresponden». Sin embargo, Sofía sabía que ya estaba involucrada. Aunque Valeria no lo supiera, no podía ignorar la sensación de que ese nombre tenía una importancia crucial y que de alguna manera estaba conectado con su propio pasado. Una tarde, Valeria la envió a entregar unos documentos a una reunión con un grupo de socios en un hotel de lujo. Aunque Sofía estaba acostumbrándose a las tareas administrativas, esta misión parecía distinta. Antes de que ella saliera, Valeria le advirtió: «Ten mucho cuidado con estos documentos. Contienen información delicada. No dejes que nadie los vea hasta que llegues a la reunión». Sofía asintió con seriedad y salió del despacho con la carpeta firmemente apretada contra su pecho. Mientras se dirigía al hotel, no podía evitar sentir una extraña sensación de tensión en el ambiente, como si algo no estuviera del todo bien. Al llegar, fue recibida por un hombre trajeado que se presentó como asistente de uno de los socios. «Señorita, ¿puedo llevarle los documentos al señor Ramírez? Está ocupado en una llamada y me pidió que los reciba en su nombre», dijo el hombre con una sonrisa cortés. Sofía dudó por un momento. Valeria fue clara. No debía entregárselos a nadie más. «Lo siento, pero tengo instrucciones de entregarlos personalmente», respondió Sofía,
intentando sonar firme, aunque su corazón latía con fuerza. El hombre mantuvo su sonrisa, pero un destello de irritación pasó por sus ojos. Entiendo. Entonces, por favor, espere aquí mientras hablo con él. Sofía asintió y tomó asiento en el vestíbulo del hotel. Mientras esperaba, notó algo extraño. El hombre que la había recibido no se dirigió a la sala donde supuestamente estaba Ramírez, sino que salió discretamente por una puerta lateral. Sofía sintió como una ola de desconfianza la invadía. Algo no estaba bien. Minutos después, un hombre diferente apareció, acompañado por el primero. El recién llegado era alto, de cabello gris y mirada penetrante. Se presentó como el señor Ramírez y le extendió la mano. «Gracias por traer los documentos. Los revisaré de inmediato», dijo con voz tranquila. Pero calculadora, Sofía entregó la carpeta con cautela, observando cómo los dos hombres intercambiaban miradas rápidas. Mientras ellos hojeaban los papeles, una mujer bien vestida apareció en el vestíbulo. Sofía la reconoció de una fotografía que había visto en los informes de Valeria. Era una de las principales rivales de Montenegro Global. «¿La señora Durán?» Sofía sintió cómo su pecho se apretaba. ¿Qué hacía esa mujer aquí? Decidió actuar rápidamente. «Disculpen, creo que cometí un error. Necesito esos documentos de vuelta», dijo, acercándose a los hombres con una firmeza que no sabía que tenía. Ramírez la miró sorprendido, pero antes de que pudiera responder, Sofía tomó la carpeta de sus manos y se giró rápidamente hacia la salida, aunque sentía que todos los ojos estaban sobre ella. Se obligó a caminar con calma hasta que estuvo fuera del hotel, una vez en la calle. Respiró profundamente, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que había algo turbio en esa reunión. No podía arriesgarse a que los documentos cayeran en las manos equivocadas, y mucho menos en las de alguien como Durán, quien estaba conocida por sus tácticas poco éticas. Cuando regresó a la oficina, Valeria la estaba esperando con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. «¿Por qué volviste con los documentos?», preguntó, dejando entrever un tono de desconfianza. Sofía relató todo lo que había sucedido, desde la actitud sospechosa del primer hombre hasta la aparición de Durán en el hotel. Mientras hablaba, podía ver cómo la expresión de Valeria cambiaba, pasando de la incredulidad a una mezcla de ira y satisfacción. «Hiciste bien en traerlos de vuelta. No me sorprende que intentaran interceptar esta información», dijo Valeria, tomando la carpeta y revisando los papeles. «Esa mujer no se detendrá ante nada para intentar sabotearme». Sofía sintió un alivio al escuchar esas palabras, pero también una extraña incomodidad. ¿Cuántas personas estaban dispuestas a traicionar a Valeria por dinero o poder? «Hay algo más que quiero saber», dijo Sofía con cautela. «¿Por qué esos documentos eran tan importantes?». Valeria la miró fijamente por unos segundos antes de responder. «Porque contienen información que puede hacer o deshacer un trato multimillonario». «¿Por qué preguntas?». Sofía dudó, pero decidió no insistir. Sabía que Valeria no revelaría más detalles, al menos no por ahora. Esa noche, mientras Sofía regresaba a casa, se dio cuenta de que trabajar con Valeria no solo era un desafío profesional, sino también una entrada a un mundo lleno de conspiraciones y peligros. Sabía que había hecho lo correcto al proteger los documentos, pero también entendía que ahora estaba más involucrada que nunca en los secretos de Montenegro Global. Mientras caminaba por las calles silenciosas de su barrio, no pudo evitar mirar por encima del hombro. Tenía la sensación de que alguien la estaba observando. Aunque no veía a nadie, tal vez solo estoy paranoica, pensó, intentando calmarse. Sin embargo, en la distancia, un hombre con un traje oscuro la observaba desde un auto estacionado. Cuando Sofía dobló la esquina, el hombre tomó su teléfono y marcó un número. «La chica es más lista de lo que pensábamos». Esto podría complicar las cosas. Sofía se despertó esa mañana con una sensación extraña. Había dormido mal, atormentada por sueños confusos que mezclaban las caras de Valeria, Durán y el hombre del traje oscuro que había visto la noche anterior. Aunque intentó convencerse de que solo era su imaginación, no podía quitarse de la cabeza la inquietud que había sentido al caminar por su barrio, como si alguien la estuviera observando. Cuando llegó a la oficina, notó que el ambiente estaba inusualmente silencioso. Los empleados parecían tensos, susurrando entre ellos mientras evitaban el contacto visual con Valeria.
Quien estaba encerrada en su despacho con Miriam, Sofía decidió no interrumpir y se dirigió a su pequeña mesa en el rincón del despacho principal para organizar los papeles que había dejado pendientes el día anterior. Sin embargo, mientras revisaba algunos documentos, notó algo que la dejó helada. Entre los papeles había una fotografía antigua en blanco y negro. En la imagen, una mujer joven con una sonrisa cálida sostenía en brazos a una niña pequeña. Aunque la fotografía era vieja, Sofía reconoció inmediatamente a la mujer. Era su madre. El corazón de Sofía se aceleró mientras miraba fijamente la imagen, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo había llegado esa foto hasta los documentos de Valeria? ¿Qué significaba todo esto? Antes de que pudiera seguir pensando, la puerta del despacho de Valeria se abrió de golpe, y Miriam salió con una expresión de frustración. Valeria, por su parte, parecía tan imperturbable como siempre, pero había algo en su mirada que Sofía no podía descifrar. Sofía, necesito que prepares un informe sobre los movimientos de nuestras acciones en las últimas 2 semanas. Quiero un análisis detallado para esta tarde, ordenó Valeria, sin notar la expresión atónita de su asistente. Sofía asintió mecánicamente y se apresuró a esconder la fotografía entre sus cosas antes de que Valeria pudiera verla. Sabía que no era el momento de hacer preguntas, pero tampoco podía dejar pasar lo que acababa de descubrir. Tengo que averiguar qué está pasando, pensó mientras se dirigía a la sala contigua para trabajar en el informe. Mientras revisaba los datos financieros, su mente no dejaba de volver a la fotografía. Recordaba claramente esa imagen, aunque hacía años que no la veía. Había sido tomada cuando ella tenía apenas 3 años, antes de que su madre desapareciera de su vida. Sofía nunca había entendido por qué su madre la había dejado, pero ahora comenzaba a sospechar que había más en esa historia de lo que le habían contado. Durante su hora de almuerzo, Sofía decidió dar un paseo por los alrededores del edificio para despejarse. Sin embargo, mientras caminaba, notó que el mismo auto oscuro que había visto la noche anterior estaba estacionado en la esquina. Esta vez, el hombre del traje oscuro estaba sentado dentro, aparentemente leyendo un periódico, pero Sofía sabía que no era una coincidencia. Decidió no confrontarlo, pero caminó más rápido para alejarse. Cuando regresó al edificio, su corazón seguía latiendo con fuerza. No estoy paranoica, alguien me está siguiendo, pensó. Por un momento, consideró contarle a Valeria lo que estaba pasando, pero luego descartó la idea. Sabía que Valeria no tomaría en serio sus preocupaciones, especialmente si no tenía pruebas concretas. En lugar de eso, decidió buscar respuestas por su cuenta. Esa tarde, después de entregar el informe que Valeria le había pedido, Sofía volvió a la sala de archivos con la excusa de organizar algunos documentos. Una vez allí, comenzó a buscar cualquier cosa que pudiera estar relacionada con la fotografía que había encontrado. Finalmente, después de casi 1 hora de búsqueda, encontró una carpeta etiquetada como familiares en un estante olvidado. Dentro, había varios documentos que parecían ser registros antiguos de empleados y asociados de la familia Montenegro. Mientras los revisaba, encontró algo que la dejó sin aliento. El nombre de su madre estaba en uno de los registros, Clara García, contratada como gobernanta en la mansión Montenegro hace más de 20 años. Sofía se dejó caer en la silla mientras leía el archivo una y otra vez. Su madre había trabajado para la familia Montenegro, algo que ella nunca había sabido, pero lo más inquietante era una nota escrita a mano en el margen del documento. Clara fue despedida de forma abrupta. Problemas personales con la señora Montenegro. ¿Problemas personales? ¿Qué significaba eso? Sofía sabía que Valeria debía tener respuestas, pero también sabía que no sería fácil obtenerlas. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Sofía sentía como si estuviera cargando una montaña sobre sus hombros. Cada vez estaba más claro que su vida, y la de Valeria estaban conectadas de maneras que ninguna de las dos podría haber imaginado. Pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué? Al llegar a su pequeño departamento, se sentó en la mesa de la cocina y sacó la fotografía de su bolso. La sostuvo frente a ella, estudiando cada detalle. Quería respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Mamá, ¿qué estabas haciendo con los Montenegro? ¿Por qué nunca me contaste nada? De repente, alguien llamó a la puerta, sacándola de sus pensamientos. Sofía se levantó con cautela y miró por la mirilla. Era Valeria.
«Señora Montenegro, ¿qué hace aquí?», preguntó Sofía, abriendo la puerta con sorpresa. Valeria, impecable como siempre, la miró con una expresión seria. «Necesitamos hablar, Sofía. Hay algo que debo decirte», dijo, entrando al departamento sin esperar invitación. Sofía cerró la puerta lentamente, sintiendo que lo que estaba por escuchar cambiaría todo. Valeria Montenegro cruzó el umbral del pequeño departamento de Sofía con una mezcla de determinación y tensión visible en su rostro. La empresaria, acostumbrada a espacios lujosos y perfectamente organizados, echó un vistazo rápido al lugar. Aunque modesto, el departamento de Sofía era limpio y acogedor. Sin embargo, en ese momento, ninguna de las dos prestaba atención al entorno. Sofía, aún sorprendida por la repentina visita, cerró la puerta detrás de Valeria, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más denso. «¿Por qué está aquí?», pensó, tratando de descifrar la razón detrás de aquella inesperada intrusión. «Señora Montenegro, no esperaba verla aquí. ¿Ocurrió algo?», preguntó Sofía con el corazón latiendo acelerado. Valeria, con su característico porte imponente, se giró para mirarla directamente a los ojos. Había algo diferente en su expresión, como si estuviera cargando un peso que no podía ignorar. «Sofía, he estado observándote estas últimas semanas», comenzó Valeria, con un tono que mezclaba seriedad y algo que Sofía no pudo identificar de inmediato. «Eres más lista de lo que aparentas. No solo has cumplido con tu trabajo, sino que has mostrado una capacidad para notar cosas que otros pasan por alto. Por eso estoy aquí. Quiero saber qué es exactamente lo que has descubierto». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de Valeria eran directas, pero también revelaban que la empresaria sospechaba que ella sabía más de lo que aparentaba. «¿Sabe que encontré la foto?», pensó, mientras trataba de mantener la calma. «No entiendo a qué se refiere, señora Montenegro. Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió Sofía, intentando sonar inocente. Aunque su voz temblaba ligeramente, Valeria dio un paso más cerca de ella, cruzando los brazos. «No me subestimes, Sofía. He notado cómo revisas los archivos cuando piensas que nadie te está observando. También sé que hiciste preguntas sobre Clara G. Y ahora, quiero saber por qué», dijo enfatizando el último «por qué», como si fuera un desafío. Sofía sintió que su respiración se aceleraba. Por un momento, pensó en negarlo todo, pero sabía que sería inútil. Valeria Montenegro no era el tipo de persona que se dejaba engañar fácilmente. Finalmente, decidió ser honesta, al menos parcialmente. «Encontré una fotografía entre los documentos de la oficina», admitió Sofía, con la mirada fija en el suelo. «Era una foto de mi madre y de mí. Cuando era pequeña». Valeria no reaccionó de inmediato. Por primera vez, su rostro mostró una pizca de sorpresa. «Así que ya lo sabe», pensó. Antes de tomar una silla cercana y sentarse, parecía estar considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «Tu madre, Clara García», dijo finalmente, como si probara cómo sonaban esas palabras en voz alta. «Sí, trabajó para mi familia hace muchos años, pero eso no explica por qué esa foto estaba entre mis documentos. ¿Qué más encontraste, Sofía?». Sofía vaciló, preguntándose si debía mencionar el registro que había leído en la sala de archivos. Decidió no revelar todo de inmediato. En cambio, levantó la vista y se enfrentó a la mirada penetrante de Valeria. «No lo sé, señora. Solo sé que mi madre trabajó para los Montenegro y que algo pasó con ella. Nunca me habló de eso. Ella desapareció cuando yo tenía 4 años y desde entonces no he sabido nada de ella». Por primera vez, Valeria pareció bajar la guardia. Sus ojos se suavizaron ligeramente y Sofía notó algo que parecía ser compasión, aunque apenas visible. Clara era una mujer trabajadora, dedicada, pero también tenía secretos, dijo Valeria, como si hablara más consigo misma que con Sofía. «No estoy segura de qué sucedió exactamente, pero sé que su relación con mi madre, la señora Montenegro, no terminó bien». «¿Qué tipo de relación tenía con su madre?», preguntó Sofía, aprovechando la oportunidad para obtener más información. Valeria suspiró y se inclinó ligeramente hacia adelante, como si la confesión que estaba a punto de hacer le costara esfuerzo. «Mi madre era una mujer estricta, controladora. Clara trabajó como gobernanta en nuestra mansión, pero se volvió más cercana a mi madre de lo que cualquiera hubiera esperado.
Sé que compartían confidencias, pero también sé que algo las distanció. Una noche, Clara simplemente desapareció. Mi madre nunca habló del tema, y yo era demasiado joven para entender lo que estaba pasando. Sofía sintió cómo las piezas comenzaban a encajar, aunque todavía faltaban muchas respuestas. La desaparición de su madre no había sido un simple accidente. Había algo más, algo que Valeria quizás no sabía o no estaba dispuesta a decir. ¿Cree que mi madre se fue por su propia voluntad?, preguntó Sofía, intentando esconder el temblor en su voz. Valeria se quedó en silencio por un momento antes de responder. No lo sé, Sofía, pero lo que sí sé es que mi madre era una mujer capaz de cualquier cosa para proteger lo que consideraba suyo. Es posible que Clara se viera atrapada en algo que no pudo manejar. Sofía sintió una mezcla de frustración y tristeza. Había obtenido más información de la que esperaba, pero aún tenía demasiadas preguntas. Miró a Valeria, sintiendo que ambas estaban atadas por un pasado que ninguna de las dos comprendía del todo. «Necesito saber la verdad, señora Montenegro», dijo Sofía, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Si hay algo que pueda ayudarme a entender qué pasó con mi madre, lo quiero saber». Valeria asintió lentamente, como si reconociera la sinceridad en las palabras de Sofía. «Haré lo que pueda para ayudarte, pero debes saber que hay cosas del pasado que tal vez no te gusten. ¿Estás dispuesta a enfrentarlas?» Sofía respiró hondo y asintió. «No tengo otra opción». Valeria se levantó, ajustando su abrigo. «Bien, entonces empecemos mañana. Hay algo en la mansión Montenegro que tal vez pueda darnos respuestas». Sofía la miró, sorprendida. «¿Vamos a la mansión?» «Sí, si quieres saber la verdad. Es hora de volver al lugar donde todo comenzó», dijo Valeria, antes de salir por la puerta, dejándola con el corazón acelerado y una nueva determinación. La mañana siguiente llegó con un aire de anticipación que Sofía no podía ignorar. Había pasado la noche en vela, repasando en su mente cada palabra que Valeria le había dicho. La idea de visitar la mansión Montenegro, un lugar que hasta ahora solo existía en los documentos que había encontrado, llenaba su pecho con una mezcla de emoción y temor. ¿Qué secretos estarán enterrados allí?, pensaba mientras se preparaba para lo que prometía ser un día revelador. A las 9 en punto, un coche negro llegó frente a su departamento. Valeria estaba en el asiento trasero, con su habitual porte impecable, sosteniendo una carpeta de cuero negro. Sofía respiró hondo y se subió al vehículo, notando el silencio tenso que llenaba el espacio. «¿Lista?», preguntó Valeria, sin apartar la vista de la carpeta que tenía entre manos. «Tanto como puedo estarlo», respondió Sofía, esforzándose por mantener la calma. El trayecto hacia la mansión fue largo, atravesando las áreas más exclusivas de la ciudad antes de llegar a las afueras, donde los paisajes urbanos dieron paso a una zona más aislada, rodeada de árboles y colinas. Cuando finalmente llegaron, Sofía se quedó sin palabras. La mansión Montenegro era imponente, una estructura de estilo clásico con columnas altas y ventanales que reflejaban la luz del sol como espejos. El jardín frontal estaba perfectamente cuidado, con fuentes y estatuas que parecían sacadas de un cuadro. «Bienvenida a mi infancia», dijo Valeria, con un tono que no dejaba claro si era una broma o una confesión amarga. Sofía descendió del coche, sintiendo que cada paso que daba hacia la entrada la acercaba más a respuestas que había buscado toda su vida. Valeria la condujo hacia el interior, donde la opulencia del lugar era aún más evidente. Los techos altos estaban decorados con molduras doradas, y los pasillos estaban adornados con cuadros antiguos y alfombras gruesas. Sin embargo, a pesar de la belleza del lugar, había algo en el ambiente que se sentía pesado, como si las paredes mismas guardaran secretos oscuros. «Esta casa guarda muchas historias», dijo Valeria mientras avanzaban por el pasillo principal. «Algunas felices, pero muchas complicadas». Sofía no respondió. Estaba demasiado absorta en observar cada detalle, buscando cualquier rastro que pudiera conectarla con su madre. Finalmente, llegaron a una sala amplia con estanterías llenas de libros antiguos y una chimenea de mármol. «Aquí es donde deberíamos empezar», anunció Valeria, señalando una mesa grande en el centro de la habitación. Sobre ella había varias carpetas y cajas que parecían haber sido preparadas de antemano. Sofía se acercó a la mesa y comenzó a revisar los documentos.
Había registros de empleados, fotografías antiguas y cartas que parecían haber sido escritas por diferentes miembros de la familia Montenegro. Mientras revisaba, un nombre apareció repetidamente. Clara García. «Aquí está otra vez», murmuró Sofía. Levantando una carta con el nombre de su madre en el encabezado, Valeria se acercó para leer por encima de su hombro. La carta estaba firmada por la madre de Valeria, doña Emilia Montenegro, y decía lo siguiente: «Clara, entiendo tu posición, pero debes saber que mi familia siempre estará por encima de tus problemas personales. Espero que respetes lo que hemos acordado y te marches antes de que sea demasiado tarde». Sofía sintió cómo la ira y la confusión se mezclaban dentro de ella. ¿Qué problemas personales? ¿Qué significaba esto? Levantó la vista hacia Valeria, buscando respuestas. «¿Sabes algo sobre esto?», preguntó. Tratando de mantener la compostura, Valeria tomó la carta y la leyó detenidamente. Por un momento, pareció debatir internamente si debía decir algo o no. «Mi madre era una mujer compleja», dijo finalmente. «Tenía un sentido del deber hacia la familia que a menudo la llevaba a tomar decisiones cuestionables. Pero nunca me habló de esto. No sé qué tipo de acuerdo tenía con tu madre, pero claramente no terminó bien». Sofía apretó los puños, sintiendo que cada respuesta que obtenía solo abría nuevas preguntas. «¿Por qué mi madre se fue? ¿Qué fue tan grave como para que desapareciera de mi vida?», preguntó. Su voz cargada de emoción. Valeria negó con la cabeza. «No lo sé, Sofía, pero hay algo que podríamos intentar. En el ala oeste de la mansión hay una habitación que mi madre usaba como oficina personal. Siempre la mantuvo cerrada con llave, y después de su muerte, nadie la ha abierto. Es posible que allí encontremos algo más». Las dos mujeres se dirigieron al ala oeste, un área de la mansión que estaba visiblemente menos cuidada. El polvo cubría los muebles, y las luces parpadeaban ligeramente, como si quisieran advertirles que no debían estar allí. Finalmente, llegaron a una puerta grande de madera maciza. Valeria sacó una llave antigua de su bolso y la insertó en la cerradura. «Esta llave la encontré entre las pertenencias de mi madre después de su muerte. Nunca supe qué habría hasta ahora», dijo, mientras giraba la llave. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una habitación que parecía congelada en el tiempo. Había un escritorio enorme lleno de papeles, y las paredes estaban cubiertas con estanterías repletas de carpetas y cajas. Sofía se acercó al escritorio y comenzó a buscar entre los documentos. No tardó mucho en encontrar algo que la hizo detenerse. Era un pequeño diario, con las iniciales CG grabadas en la portada. «Es de mi madre», susurró, abriendo el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de anotaciones, pero una en particular captó su atención. «Emilia no me deja opciones. Si no me voy, algo terrible podría pasarme. Pero ¿cómo puedo dejar a Sofía? Es demasiado pequeña para entender». Sofía sintió que las lágrimas llenaban sus ojos mientras leía las palabras de su madre. Finalmente, estaba comenzando a entender que su desaparición no había sido voluntaria. Había sido forzada a marcharse por razones que aún no estaban del todo claras. «Esto cambia todo», dijo Valeria, leyendo por encima del hombro de Sofía. «Si lo que dice aquí es cierto, mi madre sabía más de lo que dejó entrever». Sofía cerró el diario y miró a Valeria con una mezcla de determinación y desafío. «Quiero la verdad, toda la verdad, y no me detendré hasta conseguirla». Valeria asintió lentamente. «Entonces, seguiremos buscando. Pero prepárate, Sofía. Lo que encontremos aquí podría no ser lo que esperas». La habitación donde Sofía y Valeria habían encontrado el diario de Clara parecía haber cobrado vida. Cada rincón, cada objeto parecía guardar un secreto esperando a ser revelado. Mientras Sofía sostenía el diario de su madre entre las manos, las palabras escritas en esas páginas resonaban en su mente como un eco. «Si no me voy, algo terrible podría pasarme. Pero, ¿cómo puedo dejar a Sofía? ¿Qué fue lo que tu madre le hizo a la mía?», preguntó Sofía, alzando la vista hacia Valeria con una mezcla de desafío y dolor. Valeria respiró profundamente antes de responder, como si las palabras que estaba por decir le pesaran más de lo habitual. «No lo sé con certeza, pero todo apunta a que mi madre obligó a la tuya a marcharse. Emilia Montenegro no era conocida por su compasión. Si Clara representaba alguna amenaza, no dudaría en actuar para proteger a la familia», dijo Valeria,
con un tono que mezclaba resignación y tristeza. ¿Amenaza? ¿Qué amenaza podía representar una mujer humilde como mi madre?, insistió Sofía, sin poder contener la rabia que sentía. Valeria no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia una de las estanterías y comenzó a revisar los documentos y carpetas que allí se encontraban. Mientras lo hacía, habló, más para sí misma que para Sofía. Mi madre siempre fue implacable. Creía que todos debían mantenerse en su lugar. Tal vez Clara cruzó una línea que Emilia no estaba dispuesta a tolerar. Sofía sintió que esas palabras no eran suficientes. Necesitaba más. Con determinación, comenzó a revisar los cajones del escritorio, buscando cualquier pista que pudiera arrojar más luz sobre lo que había sucedido. Finalmente, en el último cajón, encontró una caja metálica cerrada con un candado. La levantó, sintiendo que contenía algo importante. ¿Tienes la llave de esto?, preguntó, mostrando la caja a Valeria. Valeria se acercó, observando la caja con interés. Sacó un manojo de llaves antiguas de su bolso y, después de probar varias, logró abrir el candado. Cuando la caja se abrió, ambas se inclinaron para mirar lo que contenía. Dentro había una serie de documentos antiguos, cartas y fotografías. Sofía reconoció inmediatamente a su madre en una de las fotos. Estaba junto a Emilia Montenegro, ambas con expresiones serias, pero lo que más llamó la atención de Sofía fue un contrato que estaba doblado cuidadosamente en la parte superior. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que avanzaba por las líneas del documento, su rostro se transformó de curiosidad a incredulidad. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando una parte del texto. ¿Un acuerdo de adopción? Valeria tomó el documento y lo leyó detenidamente. Sus ojos se abrieron ligeramente al comprender lo que estaba escrito. Este documento, comenzó a decir, pero luego se detuvo, como si las palabras no quisieran salir. Parece que mi madre quería quedarse contigo, Sofía. Sofía sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Aquí dice que Clara estaba obligada a dejarte bajo el cuidado de los Montenegro, a cambio de dinero y protección. Pero por lo que parece, ella nunca firmó este acuerdo. En su lugar huyó, explicó Valeria. Mientras sus ojos seguían recorriendo las palabras del contrato, Sofía se llevó las manos a la cabeza, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su madre no había desaparecido sin razón. Había huido para protegerla de algo, o de alguien. ¿Por qué querría tu madre adoptarme?, preguntó finalmente, con la voz cargada de emociones. Valeria cerró los ojos por un momento, como si intentara recordar algo. No lo sé con certeza, pero mi madre siempre decía que la familia era lo más importante. Si Clara estaba en problemas y no podía cuidarte, tal vez Emilia pensó que la solución era tomar el control, respondió Valeria, aunque su tono dejaba claro que no estaba segura de sus propias palabras. Sofía sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Todo lo que creía saber sobre su pasado estaba siendo destrozado y reemplazado por un rompecabezas que parecía imposible de completar. Ella se sacrificó por mí, dijo en voz baja, más para sí misma que para Valeria. Huyó para protegerme, pero nunca me dijo nada. Nunca entendí por qué me dejó. Valeria dejó la caja sobre el escritorio y se acercó a Sofía. Sofía, lo que tu madre hizo fue valiente. Sabía que estaba enfrentando a una mujer poderosa, y aún así tomó la decisión de protegerte. Pero también significa que hay más en esta historia que no sabemos. Sofía asintió lentamente, secándose las lágrimas. Sabía que Valeria tenía razón. Todavía quedaban piezas del rompecabezas por descubrir, y estaba dispuesta a encontrarlas. Tenemos que seguir buscando, dijo. Con una determinación renovada, Valeria asintió. De acuerdo, pero debemos tener cuidado. Si estos documentos estaban escondidos aquí, significa que alguien no quería que salieran a la luz, y no sabemos quién más podría estar interesado en ellos. Mientras seguían revisando la caja, Sofía encontró una carta dirigida a Clara. La letra era diferente, más descuidada, y el contenido la dejó helada. Clara, sabes que no puedes huir para siempre. Emilia no es la única que te está vigilando. Si no haces lo que te pedimos, habrá consecuencias. Sofía sintió cómo el miedo se mezclaba con la rabia. Esto no solo era una historia de sacrificio y valentía, sino también de amenazas y traiciones.
Esto no fue solo decisión de tu madre, dijo Sofía, mostrando la carta a Valeria. Alguien más estaba involucrado, alguien que también quería controlarnos. Valeria leyó la carta con el ceño fruncido, por primera vez. Parecía realmente preocupada. Esto confirma lo que temía. Mi madre no actuaba sola. Siempre había rumores de que tenía aliados en las sombras, personas que la ayudaban a mantener su poder. Si eso es cierto, entonces esta historia es mucho más grande de lo que pensamos. Sofía apretó los puños, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No importa quién esté detrás de esto. Voy a descubrir toda la verdad, y nadie me va a detener. Valeria la miró con una mezcla de respeto y cautela. Entonces sigamos buscando. Pero prepárate, Sofía. Lo que encontremos podría ser más oscuro de lo que imaginamos. La revelación de la carta había encendido una chispa en Sofía, una determinación que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Mientras sostenía la nota con la amenaza escrita para su madre, sabía que estaba frente a una historia más oscura y enredada de lo que podía haber imaginado. Valeria, por su parte, parecía profundamente reflexiva, como si en su mente estuviera revisando años de recuerdos en busca de alguna pista que pudiera dar sentido a todo. Si mi madre no actuaba sola, entonces alguien más en la familia Montenegro está involucrado, dijo Valeria, rompiendo el silencio. Su tono era frío, calculador, pero había algo en sus ojos que dejaba entrever una sombra de incertidumbre. ¿Crees que alguno de tus familiares pudo haber ayudado a Emilia a forzar a mi madre a irse?, preguntó Sofía, luchando por mantener la calma. Valeria se cruzó de brazos, mirando hacia la ventana, como si el paisaje pudiera darle respuestas. Es posible. Mi madre era una mujer poderosa, pero también sabía rodearse de personas igual de influyentes. Mi padre, aunque no era tan autoritario como ella, siempre estaba de su lado. Y luego está mi tío Ernesto, dijo, deteniéndose al mencionar el nombre. Sofía no pudo ignorar la pausa. ¿Tu tío Ernesto? ¿Quién es él?, preguntó, inclinándose hacia Valeria. Ernesto Montenegro, el hermano menor de mi madre, siempre fue una figura discreta, pero su influencia en la familia no era menor. Mi madre confiaba en él para manejar ciertos asuntos que prefería no tocar directamente. Si alguien ayudó a Emilia con esto, probablemente fue él. Sofía sintió un escalofrío. Cada nueva pieza del rompecabezas parecía abrir una puerta a un mundo más peligroso y turbio. ¿Sigue vivo?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Valeria asintió. Sí, aunque vive retirado, tiene una propiedad en las afueras de la ciudad. Apenas nos vemos desde que falleció mi madre, pero tal vez sea hora de visitarlo. Sofía asintió lentamente. Sabía que era un riesgo, pero también sabía que Ernesto podría tener las respuestas que buscaban. Esa misma tarde, Valeria organizó una visita a la propiedad de su tío. Durante el trayecto, el ambiente en el coche era tenso. Valeria mantenía los ojos fijos en el camino, mientras Sofía, sentada a su lado, repasaba mentalmente las posibles preguntas que quería hacerle a Ernesto, aunque no lo decía en voz alta. Temía lo que pudiera descubrir. La propiedad de Ernesto era mucho más modesta que la mansión Montenegro, pero aún conservaba un aire de grandeza. Un camino rodeado de árboles conducía a una casa de estilo rústico, con una fachada de piedra y grandes ventanales que reflejaban la luz del sol. Cuando el coche se detuvo, un hombre mayor, de cabello canoso y porte elegante, salió al porche para recibirlas. «Valeria, qué sorpresa verte después de tanto tiempo», dijo Ernesto, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tío Ernesto», respondió Valeria, con un tono cortés pero distante. «Ella es Sofía, mi asistente». Sofía notó cómo los ojos de Ernesto se posaron en ella por un instante más largo de lo normal. Había algo en su mirada que la incomodaba, como si estuviera evaluándola. «Es un placer, señor Montenegro», dijo Sofía, intentando sonar neutral. Ernesto asintió y las invitó a pasar. El interior de la casa era acogedor, con muebles antiguos y un aroma a madera y café recién hecho. Mientras las conducía a la sala, Ernesto no pudo evitar hacer preguntas. «Dime, Valeria, ¿qué te trae por aquí después de tantos años de silencio?», preguntó, mientras servía café para las 3. Valeria no perdió el tiempo. «Estamos investigando algo relacionado con mamá. Encontramos algunos documentos en su despacho, cosas que mencionaban a Clara García, una antigua empleada nuestra.
Creemos que tú podrías saber algo al respecto. El rostro de Ernesto se tensó por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. Clara García. Sí, recuerdo ese nombre. Era la gobernanta, ¿no? Dijo, con un tono que intentaba sonar casual. Pero han pasado tantos años. No estoy seguro de poder ayudarte. Sofía intervino, incapaz de contenerse. Señor Montenegro, mi madre es Clara García. Ella desapareció cuando yo era pequeña, y estoy tratando de entender por qué. Encontramos cartas y un contrato que mencionan su nombre, pero todo apunta a que no se fue por voluntad propia. Ernesto dejó la taza de café sobre la mesa con un ligero temblor en las manos. Por un instante, parecía que iba a negarlo todo, pero luego suspiró y se recargó en el respaldo del sillón. Clara era una mujer complicada. Llegó a la mansión buscando trabajo, pero pronto se volvió más cercana a Emilia de lo que debería. Mi hermana no toleraba que nadie cruzara ciertos límites. Cuando Clara empezó a involucrarse en asuntos que no le correspondían, las cosas se complicaron. ¿Qué tipo de asuntos?, preguntó Valeria, inclinándose hacia él. Ernesto dudó, pero finalmente respondió. Clara descubrió algo sobre nuestra familia, algo que Emilia no quería que saliera a la luz. No sé los detalles exactos, pero recuerdo que hubo discusiones. Emilia estaba decidida a deshacerse de ella, pero Clara no era fácil de intimidar. Por eso acudió a mí. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué hiciste?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Ernesto la miró directamente a los ojos, con una expresión de resignación. Fui quien le entregó la carta con la amenaza. Era la única forma de asegurarme de que se fuera sin hacer más ruido. Pero nunca pensé que desaparecería completamente. Yo solo seguía órdenes. Sofía se puso de pie, incapaz de controlar las lágrimas que llenaban sus ojos. Órdenes. Era mi madre. ¿Sabes lo que eso significó para mí? ¿Para ella?, gritó, sintiendo que la rabia y el dolor la consumían. Valeria, aunque también parecía afectada, colocó una mano en el brazo de Sofía para calmarla. Tío, ¿qué es lo que Clara descubrió? ¿Qué era tan grave como para que mamá tomara medidas tan drásticas?, preguntó, su voz más firme que nunca. Ernesto se quedó en silencio por un largo momento antes de responder. Clara sabía algo sobre el origen de tu familia, algo que podría haberlo destruido todo. Pero si quieren saber más, tendrán que buscar en los archivos que están en el sótano de la mansión. Allí está todo lo que Emilia trató de esconder. Sofía y Valeria intercambiaron una mirada, sabiendo que su búsqueda aún no había terminado, pero ahora tenían una nueva pista que podría cambiarlo todo. El coche avanzaba de regreso a la mansión Montenegro, mientras un silencio tenso llenaba el aire. Sofía miraba por la ventana, intentando procesar lo que acababa de escuchar de Ernesto Montenegro. Su madre había sido obligada a abandonar su vida, su hogar, y a ella, todo debido a un secreto oscuro que, según Ernesto, estaba enterrado en los archivos del sótano de la mansión. ¿Qué podría ser tan importante como para destruir la vida de una persona? Pensaba mientras apretaba los puños. Valeria, sentada a su lado, parecía perdida en sus propios pensamientos. Aunque intentaba mantener su fachada habitual de frialdad, era evidente que las palabras de su tío también la habían afectado. Sabía que Ernesto no era una fuente completamente confiable, pero si algo quedaba claro, era que había mucho más en la historia de su madre, y Clara de lo que ella había imaginado. Cuando lleguemos, iremos directo al sótano, dijo Valeria finalmente, rompiendo el silencio. Su tono era firme, casi autoritario. No voy a descansar hasta saber qué estaba escondiendo mi madre. Sofía asintió, agradecida de que Valeria compartiera su determinación. Sabía que estaban a punto de enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo, pero ya no había vuelta atrás. Al llegar a la mansión, las dos mujeres se dirigieron directamente al ala más antigua de la casa, donde se encontraba el acceso al sótano. Era un área que Sofía no había visto antes, y el ambiente era notablemente diferente al resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas de humedad, y el aire era más frío, como si el tiempo hubiera detenido su marcha en ese lugar. Valeria sacó un manojo de llaves y abrió la puerta que conducía al sótano. La madera vieja crujió al girar la cerradura, y un chirrido largo acompañó la apertura de la puerta. Una escalera angosta de piedra descendía hacia la oscuridad. ¿Estás segura de que esto es seguro?, preguntó Sofía, sintiendo un leve escalofrío. No te preocupes,
Estas escaleras llevan aquí décadas. Si han resistido tanto tiempo, nos aguantarán, respondió Valeria, aunque su tono no era tan seguro como sus palabras. Encendieron una linterna y descendieron con cautela. El sótano era amplio, con estanterías cubiertas de polvo que se extendían por todas partes. Había cajas apiladas, algunas etiquetadas con fechas y nombres, mientras que otras no tenían ninguna identificación. Aquí es donde mi madre guardaba los documentos que no quería que nadie encontrara, dijo Valeria mientras comenzaba a revisar las estanterías. Si Clara descubrió algo, debe estar aquí. Sofía se unió a la búsqueda, abriendo cajas y revisando carpetas llenas de papeles antiguos. Pasaron casi una hora buscando sin éxito, hasta que finalmente Valeria encontró algo que llamó su atención. Era una caja de madera cerrada con un candado pequeño. «Aquí hay algo», dijo Valeria, levantando la caja con cuidado. Sofía la observó con expectación mientras Valeria buscaba entre sus llaves una que pudiera abrir el candado. Finalmente, después de varios intentos, logró abrirlo. Dentro de la caja había una colección de documentos y fotografías. Valeria comenzó a revisarlos con rapidez, pero pronto su rostro se endureció al encontrar un archivo en particular. «Esto no puede ser», murmuró, mientras sus ojos recorrían las líneas del documento. «¿Qué es?», preguntó Sofía, acercándose para mirar. Valeria levantó la mirada hacia ella, su expresión cargada de una mezcla de incredulidad y consternación. «Este documento habla de un acuerdo entre mi madre y tu madre. Clara descubrió que mi madre había falsificado documentos para tomar el control de una parte de la fortuna Montenegro. Parece que Clara tenía pruebas y amenazó con exponerla». Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. Todo comenzaba a tener sentido. Su madre no solo había sido obligada a irse, sino que había sido víctima de un juego de poder mucho más grande de lo que ella había imaginado. «¿Qué tipo de pruebas tenía mi madre?», preguntó con la voz temblorosa. Valeria siguió revisando los papeles hasta que encontró una carta que parecía haber sido escrita por Clara. El papel estaba envejecido, pero las palabras eran claras. «Emilia, sé lo que hiciste. Tengo copias de los documentos y estoy lista para usarlos si sigues amenazándome. No permitiré que destruyas más vidas por tu avaricia. Tarde o temprano, todos sabrán la verdad». Sofía sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Su madre había sido valiente. Había enfrentado a una de las mujeres más poderosas de su tiempo, pero había pagado un precio muy alto por ello. «Mi madre intentó luchar contra la tuya, pero no tenía idea de lo que estaba enfrentando», dijo Sofía, con un nudo en la garganta. Valeria cerró los ojos por un momento, como si intentara asimilar la magnitud de lo que acababan de descubrir. «Clara fue más valiente de lo que pensaba», admitió Valeria, con una sinceridad que sorprendió a Sofía. «Pero mi madre nunca permitió que nadie la desafiara, si Clara amenazó con exponerla. Eso explica por qué hizo todo lo posible para silenciarla». De repente, el sonido de pasos en las escaleras las hizo detenerse. Ambas se giraron hacia la puerta, donde una figura emergió de las sombras. Era Miriam, la exasistente de Valeria. «Sabía que ustedes dos estaban tramando algo», dijo Miriam, con una sonrisa fría, «pero nunca imaginé que encontrarían esto». «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Valeria, su voz cargada de sospecha. Miriam avanzó lentamente, con una mirada que dejaba claro que no estaba allí por casualidad. «No soy la única que ha estado siguiendo este asunto. Hay personas que no quieren que estos secretos salgan a la luz, Valeria. Personas que harían cualquier cosa para protegerlos». Sofía sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. «¿Quiénes son esas personas?», preguntó, dando un paso hacia Miriam. Miriam sonrió con desprecio. «Digamos que las alianzas que tu madre formó no eran tan sólidas como pensaba, y ahora ustedes están a punto de cruzar una línea peligrosa». Valeria se acercó a Miriam, con una mirada que reflejaba su determinación. «No me importa quién esté detrás de esto. No voy a detenerme hasta descubrir toda la verdad». Miriam soltó una carcajada. «Entonces prepárate para enfrentar las consecuencias, porque esto no ha hecho más que empezar». El sótano, con su aire frío y su penumbra, parecía haberse transformado en un escenario de tensión pura. Sofía y Valeria observaban a Miriam, cuyos ojos brillaban con una mezcla de desafío y advertencia. Aunque su presencia era inesperada, lo que más inquietaba a Sofía era el tono amenazante con el que había hablado momentos antes. «Miriam,
Esto no es un juego, dijo Valeria, con la voz firme y una mirada penetrante. Si sabes algo, será mejor que hables ahora. Miriam cruzó los brazos, adoptando una postura relajada, pero su expresión reflejaba un conocimiento que parecía darle ventaja. Oh, sé mucho más de lo que crees, Valeria. Por ejemplo, sé que estos documentos que acaban de encontrar no son más que la punta del iceberg. Creías que podías desenterrar secretos de tu madre sin que nadie se enterara. No tienes idea de lo profundo que llega esta red. Sofía sintió cómo el miedo empezaba a mezclarse con la curiosidad. Miró a Valeria, quien claramente luchaba por mantener la compostura. ¿De qué estás hablando?, preguntó Sofía, dando un paso adelante. Miriam soltó una carcajada breve, casi burlona. Estoy hablando de un legado de corrupción y poder. Sofía, tu madre, Clara, se metió con una familia que no tiene límites cuando se trata de proteger lo que considera suyo, y ahora, ustedes están haciendo lo mismo. ¿Realmente creen que no habrá consecuencias? Mi madre no tenía opción, exclamó Sofía, con el rostro enrojecido de indignación. Ella fue obligada a dejarlo todo por culpa de Emilia Montenegro. Yo solo quiero saber la verdad. Miriam alzó una ceja, como si analizara las palabras de Sofía. ¿La verdad?, repitió con un tono sarcástico. A veces, la verdad no es lo que esperas, Sofía. A veces, la verdad destruye todo a su paso. Valeria, quien había permanecido en silencio, dio un paso al frente, colocándose entre Miriam y Sofía. Si crees que tus advertencias van a detenerme, te equivocas, Miriam, dijo, con una intensidad que rara vez mostraba. Esta familia ya tiene suficientes secretos. Es hora de que salgan a la luz. Miriam sonrió de nuevo, pero esta vez había algo peligroso en su mirada. Como quieras, Valeria, pero no digas que no te lo advertí. Hay personas observándolas, personas que no dudarán en intervenir si siguen escarbando donde no deben. Sin decir más, Miriam se giró y comenzó a subir las escaleras, dejando a Sofía y Valeria en el sótano, rodeadas por los documentos y las sombras de un pasado que parecía hacerse más grande con cada revelación. Cuando Miriam se fue, el silencio en el sótano se hizo aún más opresivo. Sofía sentía como si el aire se hubiera vuelto más pesado, cargado de preguntas sin respuesta y miedos que no podía ignorar. ¿Crees que Miriam está involucrada en algo más grande?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Valeria asintió lentamente, con la mirada fija en los documentos sobre la mesa. No sería la primera vez que alguien cercano a mi familia tiene lealtades divididas, dijo. Pero lo que más me preocupa es lo que dijo sobre que nos están observando. Si eso es cierto, debemos actuar rápido. Sofía respiró hondo, intentando calmarse. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, dispuesta a continuar a pesar de las amenazas. Valeria recogió los documentos más importantes y los guardó en una carpeta. Llevaremos esto a mi despacho. Necesitamos analizar todo con más detalle, especialmente la carta de Clara y ese contrato. Si Clara tenía pruebas, hay una posibilidad de que todavía existan copias en algún lugar. ¿Crees que mi madre pudo haberlas escondido?, preguntó Sofía, con una chispa de esperanza en los ojos. Valeria asintió. Es posible, pero si lo hizo, probablemente las escondió en un lugar que considerara seguro. Algo me dice que las respuestas están relacionadas con la casa donde vivían antes de que desapareciera. Sofía se quedó pensativa. Apenas tenía recuerdos de la casa donde había vivido con su madre. Habían pasado tantos años que los detalles se habían desvanecido en su memoria. Pero si Valeria tenía razón, entonces ese lugar podría ser la clave para descubrir lo que Clara había intentado proteger. Esa noche, de regreso en la oficina de Montenegro Global, Valeria y Sofía comenzaron a analizar los documentos con más detalle. Cada página parecía revelar una nueva capa de mentiras y manipulaciones. La carta de Clara, en particular, seguía resonando en la mente de Sofía. Las palabras de su madre eran un recordatorio de su valentía, pero también del precio que había pagado por enfrentarse a una familia tan poderosa. Mientras revisaban, el teléfono de Valeria sonó. Era un número desconocido. «Sí», respondió Valeria. Con el ceño fruncido, una voz masculina, baja y calculadora, respondió del otro lado. «Señora Montenegro, sería prudente que dejara de hurgar en asuntos que no le conciernen. Esto es un aviso». Antes de que Valeria pudiera responder, la llamada se cortó. Ella miró el teléfono, apretando los labios con frustración. ¿Quién era?,
preguntó Sofía, notando el cambio en la expresión de Valeria. Alguien que cree que puede intimidarme, respondió Valeria, dejando el teléfono sobre la mesa. Pero no voy a detenerme. Sofía la miró con admiración, pero también con preocupación. Sabía que estaban entrando en un terreno peligroso, pero no podía permitir que el miedo la detuviera. Su madre había luchado por la verdad, y ahora era su turno de continuar esa lucha. Valeria, no importa lo que pase, estoy contigo en esto, dijo Sofía, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Valeria le devolvió una mirada que, por un breve momento, dejó entrever algo de calidez. Gracias, Sofía. Esto no será fácil, pero juntas podemos descubrir lo que realmente sucedió. Ambas mujeres sabían que las amenazas solo eran el principio. Lo que estaba por venir sería mucho más complicado, pero ninguna de las dos estaba dispuesta a retroceder. La mañana siguiente llegó con una sensación de urgencia palpable. Sofía y Valeria habían acordado que el siguiente paso en su búsqueda sería visitar la casa donde Clara, la madre de Sofía, había vivido antes de desaparecer, aunque los recuerdos de Sofía sobre ese lugar eran borrosos. Algo en su interior le decía que era el punto clave para resolver el misterio. Valeria organizó todo rápidamente. Un coche las llevaría al pequeño barrio donde estaba ubicada la casa, en las afueras de la ciudad. Mientras el vehículo avanzaba por las calles cada vez más estrechas y menos cuidadas, Sofía comenzó a sentir un nudo en el estómago. ¿Qué voy a encontrar allí? ¿Será la respuesta que he estado buscando? ¿O solo más preguntas?, se preguntaba mientras miraba por la ventana. Valeria, sentada a su lado, notó la expresión tensa de Sofía. ¿Estás bien?, preguntó con un tono sorprendentemente suave. Solo estoy nerviosa. Han pasado tantos años y... no sé qué esperar, respondió Sofía, mirando a Valeria. Es normal sentirte así, pero pase lo que pase, no estás sola en esto, dijo Valeria, en un raro gesto de empatía. Sofía asintió, agradecida, aunque las palabras de Valeria no lograron calmar del todo su ansiedad. Cuando llegaron, la vista de la casa dejó a Sofía sin palabras. Era una pequeña construcción de una sola planta, con paredes desgastadas y un jardín delantero que había sido reclamado por las malas hierbas, aunque había envejecido visiblemente. Sofía reconoció detalles que habían permanecido intactos: la puerta de madera con una pequeña ventana de vidrio, el porche con las barandas pintadas de blanco y una lámpara oxidada que colgaba junto a la entrada. «Es aquí», murmuró Sofía. Mientras descendía del coche, Valeria la siguió, observando el lugar con atención. «Parece que nadie ha vivido aquí en mucho tiempo», comentó, señalando las ventanas polvorientas y las tejas rotas del techo. «No desde que nos fuimos», confirmó Sofía mientras se acercaba a la puerta. Su mano tembló ligeramente al tocar el picaporte. Con un poco de esfuerzo, lograron abrir la puerta, que emitió un chirrido largo y desgarrador. El interior de la casa era oscuro y estaba lleno de polvo. Los muebles seguían en su lugar, aunque cubiertos con sábanas viejas. Había un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido desde el día en que Clara y Sofía se marcharon. «Esto es exactamente como lo recuerdo», dijo Sofía, mientras recorría el pequeño salón. Sus dedos rozaron el respaldo de un viejo sofá, y por un momento pudo imaginarse a sí misma como una niña, jugando en ese mismo lugar. «¿Dónde crees que tu madre podría haber escondido algo?», preguntó Valeria, rompiendo el hechizo del recuerdo. Sofía cerró los ojos por un momento, intentando recordar. Su madre siempre había sido meticulosa y precavida. Si había escondido algo importante, debía estar en un lugar que considerara seguro. «Probablemente en su habitación», respondió finalmente, dirigiéndose hacia el pasillo. Valeria la siguió hasta un pequeño cuarto al final del pasillo. La habitación estaba casi vacía, con solo una cama sencilla, un armario viejo y una mesita de noche. Sofía se acercó al armario y comenzó a buscar entre los cajones. Mientras Valeria revisaba la mesita de noche, después de varios minutos, Sofía notó algo extraño en el suelo del armario. Una de las tablas parecía ligeramente levantada, como si hubiera sido manipulada. Se arrodilló y tiró con cuidado, revelando un pequeño compartimento oculto. «Aquí hay algo», dijo Sofía. Su voz, temblando de emoción y nerviosismo, sacó una caja de madera que estaba envuelta en un paño viejo. La abrió con cuidado y encontró un manojo de papeles, junto con un pequeño cuaderno.
Las manos de Sofía temblaban mientras tomaba el cuaderno y comenzaba a leer. «Es de mi madre», susurró. Mientras sus ojos recorrían las primeras páginas, Valeria se acercó para mirar por encima de su hombro. Las palabras escritas en el cuaderno eran un registro de los últimos días de Clara antes de abandonar la casa. Había detalles sobre las amenazas que había recibido, así como sus temores de que alguien estuviera vigilándola. «No sé cuánto tiempo más puedo quedarme aquí. Emilia ha enviado a gente a espiarme. Me están vigilando constantemente, pero no puedo arriesgarme a perder a Sofía. Si algo me pasa, espero que algún día pueda leer esto y entender cuánto la amo y cuánto luché por protegerla», leyó Sofía en voz alta. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Valeria apretó los labios, claramente afectada por las palabras de Clara. Aunque había conocido a su madre como una mujer dura y controladora, no podía negar que sus acciones habían dejado una cicatriz profunda en la vida de Sofía. «Tu madre era valiente. Sofía hizo todo lo que pudo para protegerte», dijo Valeria, en un tono que mezclaba respeto y remordimiento. Sofía siguió revisando los papeles en la caja. Había cartas que Clara había escrito pero nunca enviado, así como copias de los documentos que incriminaban a Emilia Montenegro. Entre ellos, encontró algo que no esperaba: una fotografía. Era una imagen de Clara sosteniendo a Sofía cuando era bebé, pero lo que más llamó su atención fue la presencia de otra persona en la foto. Al lado de Clara estaba Ernesto Montenegro, sonriendo de una manera que parecía demasiado familiar. «¿Ernesto?», dijo Sofía, sosteniendo la foto para que Valeria la viera. Valeria frunció el ceño al ver la imagen. «¿Qué estaba haciendo mi tío con tu madre?», preguntó, más para sí misma que para Sofía. La fotografía y los documentos parecían abrir una nueva puerta en el misterio. Ahora no solo estaba claro que Ernesto había estado involucrado en los acontecimientos que llevaron a la desaparición de Clara, sino que su relación con ella era mucho más cercana de lo que habían imaginado. «Esto cambia todo», dijo Valeria, con una expresión de determinación renovada. «Tenemos que confrontarlo». Sofía asintió, con los ojos aún fijos en la fotografía. «Sí, pero esta vez no vamos a dejar que se salga con la suya». Mientras las dos mujeres salían de la casa, llevándose los documentos y el cuaderno, sabían que estaban un paso más cerca de la verdad, pero también sabían que el camino por delante sería más peligroso que nunca. El viaje de regreso desde la casa de Clara hasta la mansión Montenegro fue tenso. Sofía sostenía la caja de madera como si fuera un tesoro frágil, mientras Valeria conducía con el ceño fruncido, perdida en sus pensamientos. Ambas sabían que el descubrimiento de los documentos y la fotografía no solo había acercado más a Sofía a la verdad sobre su madre, sino que también había levantado nuevas preguntas, especialmente sobre la conexión entre Clara y Ernesto Montenegro. «Tenemos que enfrentarlo», dijo Valeria finalmente, rompiendo el silencio. «¿Crees que nos dirá la verdad?», preguntó Sofía, mirando la fotografía en sus manos. Valeria apretó los labios, reflexionando por un momento. «Si quiere protegerse, tendrá que hablar, pero no podemos ir sin estar preparadas. Este tipo de cosas siempre se complican». Sofía asintió, entendiendo la gravedad de la situación. No era solo una conversación, era una confrontación que podría exponer secretos que Ernesto había enterrado durante años. Al llegar a la mansión, Valeria contactó a Ernesto y lo citó para que fuera esa misma tarde. Usó un pretexto lo suficientemente convincente, un asunto familiar urgente que requería su presencia inmediata, como era de esperarse. Ernesto aceptó sin hacer demasiadas preguntas, pero Sofía no podía quitarse la inquietud de que él sabía más de lo que dejaba entrever. Valeria y Sofía pasaron las horas siguientes revisando los documentos y las notas de Clara, preparándose para cualquier posible respuesta que Ernesto pudiera dar. Cada línea del diario de Clara, cada carta no enviada, apuntaba a un vínculo profundo entre ella y Ernesto, algo que Sofía nunca había imaginado. «¿Crees que mi madre confió en él?», preguntó Sofía mientras estudiaba una de las cartas. Valeria suspiró, dejando el documento que tenía en las manos. «Es posible. Ernesto siempre fue el más diplomático de la familia. Mi madre confiaba en él para manejar cosas que prefería no tocar directamente, pero también sé que tiene un talento especial para manipular a las personas. Si la traicionó, quiero que lo pague», dijo Sofía, con la voz cargada de determinación. Valeria la miró por un momento y asintió. «Lo hará, Sofía. Te lo prometo». Esa tarde,
Ernesto llegó a la mansión con su acostumbrada actitud tranquila, pero sus ojos revelaban una ligera tensión. Valeria lo recibió en el salón principal, donde las dos mujeres lo esperaban junto a la mesa, con los documentos cuidadosamente dispuestos frente a ellas. «Valeria, querida sobrina, ¿qué es tan urgente que no podía esperar?», preguntó Ernesto, con una sonrisa calculada mientras se sentaba frente a ellas. «Queremos hablar de Clara García», dijo Valeria sin rodeos. Ernesto alzó una ceja, aunque su expresión seguía siendo neutral. «Ah, Clara, ya hablamos de ella hace poco, ¿no? ¿Por qué insistes en traerla a colación?». Valeria no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó la fotografía que habían encontrado y la colocó frente a Ernesto. El hombre la miró fijamente, y por un breve instante, su expresión cambió. Fue solo un destello, pero Sofía lo notó, una mezcla de sorpresa y algo que parecía culpa. «¿Qué hacía mi madre contigo?», preguntó Sofía rompiendo el silencio. Ernesto apartó la mirada de la foto y se inclinó hacia atrás en la silla. «Clara y yo teníamos una relación profesional», dijo finalmente. «Ella trabajaba para la familia y en ocasiones me pedía ayuda cuando tenía problemas. Eso no explica por qué estás en esta foto», interrumpió Valeria, su tono cortante. «Esto no parece un asunto profesional, tío». Ernesto se aclaró la garganta, claramente incómodo. Está bien», dijo, levantando las manos en señal de rendición. «Clara y yo teníamos una conexión especial. Nos entendíamos. Ella confiaba en mí, y yo traté de ayudarla tanto como pude». «Ayudarla», repitió Sofía, su voz temblando de indignación. «¿Te refieres a entregarle amenazas en nombre de Emilia? ¿Eso era ayudarte?». Ernesto pareció tambalearse ante las palabras de Sofía, pero rápidamente recuperó su compostura. «No entiendes cómo eran las cosas en ese entonces. Sofía, tu madre estaba en peligro. Emilia no iba a permitir que alguien la desafiara, y yo intenté proteger a Clara de la mejor manera que pude». «¿Protegiéndola o silenciándola?», preguntó Valeria, inclinándose hacia él. Ernesto suspiró profundamente, como si estuviera cargando un peso que había mantenido en secreto durante años. Clara sabía demasiado. Emilia estaba desesperada por mantenerla bajo control, pero Clara no se dejaba intimidar. Yo intenté mediar, pero cuando vi que la situación se salía de control, le recomendé que se fuera. «¿Le recomendaste?», repitió Sofía, con la voz llena de sarcasmo. «La obligaste a abandonar todo. A mí, su vida, su hogar. La traicionaste». Ernesto se quedó en silencio, incapaz de sostener la mirada de Sofía. «Lo siento», murmuró finalmente, con un tono que parecía sincero. «Hice lo que pensé que era mejor en ese momento. Nunca quise que las cosas terminaran así». Pero Sofía no estaba lista para aceptar su disculpa. Se levantó de la silla, sosteniendo el cuaderno de su madre. «Mi madre era valiente. Se enfrentó a tu familia para protegerme. Y tú, con tus mentiras y tu manipulación, la empujaste a una vida de miedo y sufrimiento. No pienso dejar que esto termine aquí». Valeria también se levantó, cruzando los brazos mientras miraba a su tío con desprecio. «Ernesto, todo esto terminará saliendo a la luz. Si realmente quieres redimirte, más vale que empieces a hablar. ¿Qué más sabes sobre lo que pasó con Clara?». Ernesto bajó la cabeza, como si estuviera aceptando su derrota. «Hay una última cosa. Emilia tenía un lugar donde guardaba sus secretos más importantes. Un baúl en la biblioteca. Todo lo que no quería que nadie supiera está allí». Sofía y Valeria intercambiaron una mirada. «Entonces iremos a buscarlo», dijo Valeria, con determinación, mientras Ernesto permanecía sentado en silencio. Las dos mujeres salieron del salón, listas para abrir la última puerta, que podría revelar toda la verdad. El aire en la mansión Montenegro estaba cargado de tensión mientras Sofía y Valeria avanzaban hacia la biblioteca. Cada paso resonaba en los pasillos silenciosos, como si la casa misma estuviera consciente de que algo importante estaba a punto de suceder. Ernesto había mencionado un baúl oculto, un último vestigio de los secretos que Emilia Montenegro había intentado enterrar. Ahora madre e hija estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad. «¿Crees que Ernesto fue completamente honesto?», preguntó Sofía mientras se acercaban a la gran puerta de madera que conducía a la biblioteca. «Honesto, no, pero lo suficientemente acorralado como para no tener opción», respondió Valeria con una mirada seria.
Si mencionó el baúl, es porque sabe que no puede ocultarlo más. La biblioteca, al igual que el resto de la mansión, exudaba una elegancia que había resistido el paso del tiempo. Las paredes estaban forradas de estanterías llenas de libros antiguos, y en el centro de la sala, un gran escritorio de madera maciza descansaba bajo la luz de una lámpara de araña. Valeria dirigió su mirada hacia una esquina de la habitación, donde una pequeña puerta estaba parcialmente oculta detrás de una estantería. «Debe ser allí», dijo, señalando la puerta. Ambas se dirigieron hacia la esquina, y Valeria, con un gesto decidido, movió la estantería para abrir paso. Detrás de ella, encontraron una puerta de madera oscura con un candado que parecía casi tan viejo como la mansión misma. Valeria sacó un manojo de llaves que había tomado del despacho de Ernesto, y después de unos momentos de prueba, logró abrir el candado. La puerta se abrió con un leve chirrido, revelando una pequeña habitación oculta. En el centro de la sala había un baúl grande de cuero desgastado, con cierres metálicos que reflejaban la luz tenue de la lámpara. Sofía sintió un nudo en el estómago mientras Valeria se acercaba al baúl. «Este es el momento, Sofía», dijo Valeria mientras abría los cierres con cuidado. El interior del baúl estaba lleno de documentos, fotografías y cuadernos. Valeria comenzó a sacar el contenido, organizándolo sobre una mesa cercana. Sofía se inclinó hacia adelante, buscando algo que pudiera relacionar con su madre. Después de unos minutos, encontró un sobre marcado con el nombre Clara García. «Aquí hay algo», dijo, abriendo el sobre con dedos temblorosos. Dentro había varias cartas escritas a mano, todas dirigidas a Emilia Montenegro. Las palabras que leyó hicieron que sus manos temblaran. «Emilia, no puedo seguir viviendo así. Lo que me estás pidiendo es inhumano. Nunca entregaré a mi hija, ni siquiera por todo el dinero que puedas ofrecerme. Si intentas quitarme a Sofía, haré públicas las pruebas que tengo sobre ti y tu familia. No me subestimes». Sofía sintió una mezcla de rabia y tristeza al leer las palabras de su madre, Valeria, que estaba revisando otro grupo de documentos. Miró la carta por encima del hombro de Sofía. «Clara estaba dispuesta a enfrentarse a todo para protegerte», dijo Valeria en voz baja. «Pero mi madre nunca habría permitido que eso sucediera». «¿Qué clase de monstruo era Emilia?», preguntó Sofía con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo pudo hacerle esto a mi madre?». Valeria no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó un cuaderno del fondo del baúl, con las iniciales EM, grabadas en la portada. «Esto es de mi madre», dijo, mientras lo abría. Las páginas estaban llenas de anotaciones, pero una en particular llamó la atención de Valeria. Era un pasaje fechado poco antes de que Clara desapareciera. «Clara se ha vuelto un problema. Sabe demasiado y está usando a su hija como escudo. He enviado a Ernesto para que le deje claro que no tiene otra opción. Si se niega, no tendré más remedio que tomar medidas drásticas». Las palabras eran frías, calculadoras. Sofía sintió cómo la ira crecía dentro de ella. «Entonces fue Ernesto. Él fue quien la obligó a irse», dijo, cerrando los puños. «No solo él», respondió Valeria, con una voz grave. «Mi madre era la mente maestra, pero Ernesto ejecutó sus órdenes. Ambos son responsables». Sofía respiró hondo, intentando contener sus emociones. Ahora entendía por qué su madre había desaparecido y cuánto había sacrificado para protegerla, pero también sabía que no podía permitir que esos secretos siguieran enterrados. «Esto tiene que salir a la luz, Valeria. La gente tiene que saber lo que hizo tu madre». Valeria la miró con una mezcla de comprensión y determinación. «Estoy de acuerdo, pero debemos ser cuidadosas. Si exponemos esto de la manera equivocada, podría haber repercusiones que no podemos prever». Sofía asintió. Aunque su mente ya estaba decidida, no importaba lo que costara. Estaba dispuesta a honrar el legado de su madre y a asegurarse de que su valentía no fuera olvidada. Esa noche, mientras revisaban los últimos documentos, encontraron algo más. Un registro bancario que mostraba una transferencia significativa de dinero a una cuenta desconocida. La fecha coincidía con el día en que Clara había desaparecido. «Parece que alguien fue pagado para asegurarse de que Clara no volviera», dijo Valeria con el rostro endurecido. «¿Crees que sigue viva?», preguntó Sofía, casi temiendo la respuesta. Valeria negó con la cabeza. «Es poco probable.
Pero si hay alguien que sabe exactamente lo que pasó ese día, ese es Ernesto. Sofía apretó los labios, sintiendo cómo la determinación reemplazaba su tristeza. Entonces lo enfrentaremos de nuevo, y esta vez no se saldrá con la suya. Valeria asintió, recogiendo los documentos más incriminatorios del baúl. Sí, pero debemos actuar rápido. Si Ernesto sabe que hemos encontrado esto, intentará protegerse. Mientras las dos mujeres salían de la habitación secreta, llevándose los documentos con ellas, ambas sabían que la confrontación final estaba cerca. Habían desenterrado secretos que llevaban décadas ocultos, y ahora era el momento de enfrentar a quienes habían destruido tantas vidas.